Pasado en el zoológico de Mayagüez no es nuevo. Y tengo que plantearlo con la sensibilidad que amerita porque hay animales muriendo. Hay animales que no han sido bien cuidados. Y esto no es nuevo. Y parte del problema es que tenemos una situación de regionalismos donde la gente de Mayagüez piensa que se le ha dado la espalda y lo que sea. Y yo entiendo eso. Yo estudié en el colegio de Mayagüez, viví 6 años de vida en Mayagüez. Pero debo plantearles que honestamente lo que hemos hecho en el zoológico de Mayagüez, y yo llevé a mi hija muchas veces al zoológico de Mayagüez, cuando estudiaba en Mayagüez, en la Universidad Adventista y después en la Universidad de Puerto Rico, francamente yo fui muchas veces allí y eso, el deterioro era evidente. O sea, vamos a dejarnos de chiquillada. Y los zoológicos no en Puerto Rico, en el mundo se están dejando de usar por asunto precisamente de la sensibilidad que tenemos sobre los animales, que no lo estamos haciendo en otras áreas, porque estamos matando animales como locos para comérnoslo. Y estamos abusando de la pesca, sobrepescando. Y ya hay informes de cómo barcos chinos y japoneses cogen hasta las Islas Galápagos, raspan por ahí para abajo y hacen barbaridades. Hay un documental bien importante, Seaspiracy se llama, que habla de esto en detalle. Y ni hablar de lo que estamos haciendo con los animales para, ¿verdad? Por otras razones. Hay más cerdos y vacas que nunca y los estamos matando de forma bien inhumana para consumo. Dicho eso, el zoológico de Mayagüez había que hacer lo que se está haciendo. Yo estoy de acuerdo que había que hacerlo. Plantear que Anaí Rodríguez, que es la secretaria actual, tiene la culpa, bendito sea el Señor. Mire, la investigación de esto, modestia aparte, empezó en el año 2016, cuando todavía Alejandro era gobernador. Antes de las elecciones, mucho antes de las elecciones, Alejandro era gobernador. Y me acuerdo que yo estaba en J Sur Rayo X, estaba Tatiana Ortiz Ramírez, que fue la que hizo la investigación. Yo voy con la secretaria ahora. Y empezamos la investigación por la muerte de unos cachorros que el veterinario sacrificó, se dijo en aquel momento por unas condiciones, después otra, y fueron varios cachorros. Y desde aquel entonces, 2016, se está hablando de cerrar el zoológico. Desde el 2016, bajo la gobernación de Alejandro García Padilla. Y después llegó Ricardo Rosselló. Y se nombró un comité, que nombró una comisión que iba a comisionar, que se iba a hacer la gestión para cerrar el zoológico. No se cerró el zoológico tampoco. Se anunció desde entonces por la primera dama que se iba a hacer un santuario. Tampoco se hizo el santuario. Llegó un huracán, llegaron los terremotos, llegó la pandemia y allí seguía el problema. Para darle crédito debidamente, Valeria Collazo Cañizares, del programa Rayo X, que es de mi competidor, también ha estado dando seguimiento a esto y hasta demandó en el Tribunal Departamento de Recreación de Recursos Naturales para trabajar todo este asunto. Pero desde aquellos momentos se sabía ya que había que resolver este problema. Se contrató a Astrid Díaz, la arquitecto, para ver qué se iba a hacer. No se hace nada. Y los animales siguen allí. Se habló de que se iba a llevar a la pobre Mundi para Georgia, allá en Atlanta, por allá arriba, para llevársela a un santuario de elefantes abusados en el circo Ringling Brothers y otros circos más. No se acaba de hacer. Y una de las razones, gente, es porque es bien caro tú mover estos animales. Un animal de estos, gente, llevártelo para otro lugar del mundo te puede costar 200, 300 mil dólares. No estoy exagerando. El zoológico nada más genera eso en taquillas en un año. O sea, remover 1 o 2 de estos animales cuesta más de lo que cuesta toda la taquilla de un año. Ese es el problema. No es así de fácil. Esto no es tirar los dados y salió el 7. Esto es complicado. Planteado ese asunto, tengo con nosotros a la secretaria de Recursos Naturales, Anaí Rodríguez, quien dijo hoy en WKQ 580, emisora hermana de aquí de Guapa Televisión, que tomaron la determinación de no dejar ninguno de los animales en el zoológico de Mayagüez. Básicamente, no se informó fecha para el traslado. Con nosotros la secretaria. Saludos, secretaria. Buenas tardes. Saludos, Jay. Como siempre, un privilegio de poder dialogar contigo. Ok, yo quiero de nuevo, con el tiempo limitado que tengamos, pero vamos a tener tiempo. Secretaria, por favor. Ok, esto ocurrió porque los federales se metieron, porque hay violaciones a leyes federales, porque es que esto no aguanta más. El informe de Astrid Díaz dijo esto. O sea, ¿qué fue lo que pasó para tomar esta decisión tajante de se acabó, hay que cerrar? Mira, Jay, como bien dijiste en el preámbulo de nuestra entrevista, estas investigaciones o señalamientos al zoológico de Puerto Rico vienen desde el 2012, no es ahora,
tras el paso del huracán María. Ciertamente, el huracán María empeoró la situación y las condiciones de infraestructura del zoológico y dejó de ser un zoológico, ¿verdad? Porque en la medida en que está cerrado, en que no recibe público, en que no hay exhibiciones, simplemente que habían sus biólogos, sus cuidadores y el personal veterinario, pues verdad, hacía la situación aún más retante. Las especies y los animales que estaban en este espacio son ya sean abusadas, como mencionaste en el caso de Mundi, especies geriátricas que quizás nacieron allí, otros que fueron trasladados, otros que de manera ilegal entraron a la isla y así sucesivamente. Desde que yo comencé hace apenas 8 meses, habían 2 cosas que el gobernador en nuestra parte de nuestras primeras conversaciones me encomendó claramente: que el zoológico de Mayagüez era un proyecto prioritario y adicional a eso que se buscara la reconceptualización de este espacio, y por eso siempre se habló de un nuevo concepto, y que para que no se dejara, ¿verdad?, el área abandonar o un área abandonada o escombros, ¿verdad?, en un área del gobierno de Puerto Rico. Así que consono con ello y como norte el bienestar de los animales, se ha venido actuando, ya sea en el diseño, en el nuevo diseño de lo que será el futuro de ese espacio, así como el comienzo del traslado de cada una de las especies que allí están. Y eso ha comenzado ayer. Y le di el espacio, ¿verdad?, porque me interesaba ese preámbulo, pero esto ocurre porque los federales dijeron se acabó. O sea, hay que cerrar. Jay, te lo voy a poner en arroz habichuela. Suceden tantas cosas antes que uno vea la zapata de una segundo, casa. secretaria, voy a explicar esto. Yo vi los informes, y de nuevo, esto fue para el 2016, Tatiana Ortiz Ramírez fue la que lo investigó, yo me acuerdo, yo vi los informes desde el 2012, USDA, el Departamento de Agricultura Federal, advirtiendo de problemas en el zoológico. O sea, esto no es nuevo. Desde el 2012. Del 2012, correcto. Yo vi los informes, yo los leí, de hecho los usamos en el programa entonces, y van 11 años de eso. Ok, o sea, los federales llevan dentro del zoológico por lo menos 10 años, advirtiendo de problemas. Esta intervención de los federales que termina, o sea, que empezó la semana pasada, según se nos ha informado, que realmente venía de ya más tiempo, ¿fue lo que provocó el cierre del zoológico o no? O sea, ¿fue una determinación de los federales cerrar el zoológico? No es una determinación del gobierno federal cerrar el zoológico. El zoológico lleva cerrado desde el paso del huracán María. Luego de eso, esta administración se ha dedicado a hacer los pasos afirmativos en pro y bienestar de cada una de las especies. Y consono con ello, había sostenido conversaciones con santuarios, conversaciones adelantadas para el traslado y la presencia de las autoridades federales y las agencias federales, con quien dicho sea de paso, ¿verdad? Somos aliados en muchos otros tantos propuestas federales y muchos otros programas. No es otra cosa que esfuerzos colaborativos en pro del bienestar y para que adicionalmente haya agilidad. Te voy a poner un ejemplo. Para poder hacer este traslado de animales, como bien sabes y como muy bien aclaraste, cuesta dinero, y adicional a eso, ¿verdad? Hay una permisología que hay que tener para poder entrar estas especies a otros estados de la nación. Así que eso es parte de los esfuerzos que buscamos en colaboración con las autoridades federales. ¿Para cuándo empieza el traslado? Que sé que menciona que desde ayer se tomó la decisión final. ¿Para cuándo empieza este traslado y cuánto va a costar? El traslado ya comenzó, empieza con las visitas oculares ayer, en conjunto, una visita coordinada entre el gobierno federal y el gobierno estatal en pro del bienestar. Así que durante el día de ayer, el santuario que dijimos la pasada semana que iba a estar visitando, visitó el zoológico de Mayagüez, y en el día de hoy el centro de detención Cambalache para hacer inspección, ¿verdad? Todo lo correspondiente a los inventarios de cada una de las especies y la logística de si se puede o no transferir cada una de las especies. ¿Para cuándo deberíamos finiquitar ese proceso y cuánto cuesta el proceso? Mira, Jay, hoy salieron animales. Hoy están saliendo especies. Te puedo mencionar un ejemplo categórico. Hoy están saliendo especies del área de Cambalache. Así que el proceso ya comenzó y no vamos a detenernos. Cambalaches son reptiles. El cambalache son, para la gente que no sabe, cuando Recursos Naturales, a través de los vigilantes, captura algún animal, serpiente, etcétera, se pone allí en este lugar. ¿Estos animales ya empezaron a trasladarse fuera de Puerto Rico? Hay animales que van a ser trasladados fuera de Puerto Rico. Sí. Hay animales que no pueden liberarse porque tienen alguna condición, por darte algún ejemplo, ¿verdad?
águilas que fueron disparadas en una de sus alas, pues ese tipo de animales pues se les da otro tipo de trato, ya sea para transferencia a santuarios o lugares que cuentan con licencias y permisología, ya sea estatal o federal o ambas. ¿Y qué pasó con el informe de Astrid Díaz? Y por si acaso quiero que conste, yo no he hablado con la secretaria ni con el personal, ni he hablado con el de gente de prensa ni nada, simplemente me puse a buscar en cuánto cuesta el traslado de estos animales y me di cuenta que es carísimo. ¿Cuánto cuesta aproximadamente transportar a Mundi, por ejemplo? Mira, eso es parte de los esfuerzos que estamos haciendo ahora y mi agradecimiento tanto al gobernador como a la Fiscalía Federal y a las organizaciones no gubernamentales, quienes todos han puesto todos sus recursos para que haya el traslado en el menor tiempo y en el menor costo posible. Decir un costo ahora mismo categóricamente, ya va a costar 7, 8, 9 millones, no te lo puedo decir porque necesito esperar. Millones, pero son millones. No, esto no va a ser, esto no son 3 pesetas. O sea, aquí hay millones de dólares para poder remover esto. O sea, para poder remover hay unos gastos. Sí. Hay unos gastos que hay que cubrir, gastos de transportación, alimentación, los gastos de los veterinarios que van a estar haciendo las evaluaciones. Todo esto conlleva gastos, ciertamente. Pero hay una instrucción clara de parte del gobernador y una visión mía que hay que ejecutar. Y es el bienestar de cada uno de los animales, cueste lo que cueste. No hay dinero suficiente que no hay dinero que uno diga es demasiado o es muy poco cuando se trata de una vida humana o un animal. Y eso suena bien para, ¿verdad? Y yo sé que, pero la verdad es que el costo es el costo, o sea, y alguien tiene que asumirlo, y si va a ser el pueblo, es para que la gente entienda lo que no es tan sencillo como, vamos a cerrar y se acabó. O sea, yo sé que hoy vinieron los federales junto con, ¿verdad?, con este personal del Santuario de Colorado que fueron a inspeccionar en Cambalache y el zoológico también que fueron la semana pasada. Ok, esto que ocurrió, esta inspección, ¿qué encontraron? Fue una inspección coordinada, una inspección donde estaba nuestro personal veterinario, los cuidadores, el personal del santuario, como bien mencionaste, agentes federales y inclusive yo estaba también como parte del recorrido. Lo que se tomó fue un inventario, hubo preguntas y respuestas sobre edad, condiciones preexistentes, conductas de cada una de las especies o de algunas especies. Por darte ejemplo, ¿verdad? Hay especies que han nacido y lo único que conocen es la exhibición donde estaban. Así que hay que asegurarnos que no necesariamente porque suene bonito o porque es lo práctico, podemos sacar un animal y ponerlo en otro lugar y que a otro resuelva. No, hay que asegurarnos que este animal sabe que es esa especie, que puede convivir con otras especies y no simplemente montarlo en un avión o en una barcaza y decir, santuario resuelve. Sí, es complicado y de nuevo yo sé que usted acaba de llegar allí, ¿verdad? Y la pregunta es, Astrid, la arquitecto, había dicho, o arquitecta, se había contratado para hacer una reprogramación de la zona del zoológico. ¿Eso todavía va? ¿Y qué se va a hacer entonces con ese contrato? Eso va, Jay. He sido consistente en mis palabras. Lo que hay es un rediseño del espacio, un espacio donde en poco tiempo o en mucho tiempo no iban a existir animales. Y que este proyecto es consono con lo que veníamos diciendo y con lo que le solicitamos al arquitecto. Algo parecido a un jardín botánico de Cabo, un jardín botánico de Río Piedras, de la Yupi, algo parecido a eso. Pudiera ser, Jay, un espacio, te puedo asegurar que es un espacio donde el pueblo de Puerto Rico, como los turistas, los mayagüezanos, van a poder tener contacto con el medio ambiente. Ok, en cuanto a los animales, ¿cuáles ya tienen seguridad de que van a estar yéndose? Y pregunto esto por la sensibilidad con la que hemos visto, obviamente, las condiciones de la gorila, o sea, obviamente Mundi, hemos visto, ¿verdad?, los felinos grandes, que tampoco es tan sencillo de transportar, ¿no? O sea, ¿para qué fecha pudiéramos pensar que estos que están en más precarias condiciones van a estar saliendo de Puerto Rico? Mira, la evaluación, ¿verdad? Lo que se ha discutido es que aquellos que son que tienen alguna condición o que necesitan agilidad dentro del proceso sean los primeros en salir. Este proceso, como te dije, ya comenzó y va a seguir por las próximas semanas, donde el plan de trabajo es que entre 3 y 4 meses se dé por completado. A mí me dicen, por si acaso, y quiero plantear esto, me dicen, y esto no sé si es cierto,
y le estoy buscando aquí precisamente para leerle textualmente lo que me escribieron, para que no, ¿verdad? Yo quiero que usted me diga su opinión. Que usted había dicho que iba a haber un informe que se iba a entregar para finales de enero y todavía no ha salido público. Hay un informe sobre el tema de el zoológico y qué iba a pasar con estos animales y cuál era el plan hacia el futuro de la zona. Esto que se iba a salir para finales de enero, que no salió. ¿Por qué? Yo lo que dije, ¿verdad?, es que en enero íbamos a tener un plan que a finales de enero, a principios de febrero, íbamos a dar a conocer lo que iba a suceder. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos diciendo lo que es lo que va a suceder y que la decisión está determinada. Lo que muchos gobernantes y muchos secretarios por años no se atrevieron a hacer, aún con opiniones encontradas, ya es una realidad. O sea, el zoológico empezó una evaluación y no va a haber animales. Ese es el plan. ¿Y el plan maestro del zoológico se va a divulgar entonces cuándo? Porque era lo que se había dicho que iba a estar para enero y no está, y estamos ya en marzo. Este es el plan maestro, ¿verdad? Lo que va a ser el futuro del zoológico en las próximas semanas, en cuestión de diseño, eso o del espacio, lo que va a ser el futuro del espacio de lo que ocupaba el zoológico, en las próximas semanas ya vamos a contar con el diseño final por la arquitecta Astrid Díaz y hemos solicitado que nos aseguremos que fiscalmente lo que vamos a proponer en esa área contamos con el dinero y que el mantenimiento de ese parque nacional va a ser posible. Tengo una última pregunta y por favor, sí o no. ¿Esto ocurrió o esto hubiera ocurrido si los federales no hubieran entrado? No. O sea, el plan ya estaba establecido y animales iban a salir del zoológico. O sea que esto no Agradezco la colaboración federal porque ciertamente, ¿verdad?, en colaboración y en conjunto, mientras en la medida en que somos más y nos colaboramos, se agilizan los procedimientos. O sea que esta decisión no fue empujada por la intervención federal. Esta decisión no fue empujada por la intervención federal. Ciertamente es un esfuerzo colaborativo y de apoyo. Gracias, secretaria. Como siempre, un privilegio. Pues independientemente de esto, había que hacerlo. O sea, si no tenemos la capacidad de darle un trato humano a esto, pues no podemos tenerlo.